El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hechos capítulo 2, del verso 1 adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Quiere decir, estaban todos acordes con el mismo sentimiento. Estaban conformes. Estaban de acuerdo y estaban juntos. Y por eso fue que ellos tuvieron de repente una visitación del cielo que llegó, dice, con un bullicio, con un escándalo. Sorprendió a todos. Era un viento fuerte, tenaz, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, emergieron, afloraron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo en la historia, en toda la historia de la iglesia, ha estado siempre en acción. Durante muchos siglos la gente pensó que el Espíritu Santo era una fuerza impersonal, indefinida. Por eso, para cambiar esa manera de pensar, nosotros tenemos que estudiar acerca de Él. La falta de conocimiento hace que la gente ande haciendo cosas que no son de la Escritura. Y la falta de conocimiento, ya estudiamos el otro día, es tinieblas. Y el diablo quiere que nosotros andemos en tinieblas y a tientas. El Espíritu Santo fue el que dio inicio a la iglesia cristiana. Derramó su poder el día de Pentecostés. Era el año 29 de la era cristiana. Era el día de una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ya habían transcurrido esos 50 días. Ya se habían cumplido 50 días de la crucifixión de Cristo, que era el verdadero Cordero Pascual. Y esa mañana gloriosa, el Espíritu Santo irrumpió en el mundo como una realidad visible, manifestándose con lenguas como de fuego sobre 120 discípulos que estaban reunidos ministrando al Señor. Y ese día fue el día que fueron bautizados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. Había tanto ruido que los curiosos comenzaron a amontonarse, y los murmuradores que no faltan comenzaron a hablar y a malinterpretar lo que no entendían. Y como ellos no lo entendían, nunca había sucedido eso, y estaban asombrados de la gritería, ellos
concluyeron diciendo: estos están borrachos. Y solamente eran las 9 de la mañana. Por eso Pedro se levantó y le dijo: no, ustedes están equivocados, son las 9 de la mañana, estos no están borrachos. Esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que dijo que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu. Desde ahí para adelante son los últimos tiempos. Ese derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban orando en un mismo espíritu, con un mismo sentir, de acuerdo, fue el inicio de la primera iglesia cristiana, proveyéndoles una experiencia que pudieran recordar el resto de sus vidas. Entonces, a través de la visitación del Espíritu, los discípulos fueron llenos de confianza, fueron llenos de valor, perdieron el temor, la timidez y comenzaron predicando las buenas nuevas del reino con valentía, sin importarles lo que la gente pudiera pensar de ellos. Estos son los borrachos que estaban a gritos. Les importaba un pepino. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una experiencia. Y esa experiencia es lo que marca la diferencia. Es como cuando alguien recibe una sanidad de parte de Dios, jamás, por más que esté en una iglesia donde no se predique la sanidad, él va a creer que Dios no sana. ¿Por qué? Porque la ha experimentado. ¿Amén? Dios no sana. Y uno dice: mentira, sana. A mí me sanó. ¿Por qué? Porque la experiencia vale. A través del Espíritu Santo continuó la obra de Jesús en el mundo. Por eso Jesús dijo: no se queden tristes, no se sientan desesperados, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un ayudador, ese ayudador va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Así que con ese ayudador, la obra de Jesús comenzó a avanzar hacia la perfección y estableciendo, escúchelo, la unidad entre los hermanos. ¿Qué querés vos para la iglesia? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a la iglesia? El Espíritu Santo viene para traer unidad a la iglesia, viene para expandir el reino, viene para mostrar la pluralidad de dones y carismas para los diferentes servicios desinteresados, enseñándonos a través de sus dones a dejar a un lado el egoísmo. Así que cuando Jesús resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días más enseñándoles acerca del reino. Y luego subió a los cielos, regresó al Padre. Pero antes de su partida les dijo: no pongan esa cara, porque ¿cómo sería la cara cuando le dijo: me voy, me tengo que ir? ¿Cómo sería la cara? Así que les digo: no, yo les voy a mandar otro consolador. A mí no me van a volver a ver, pero ese otro consolador, que sería el Espíritu Santo, estaría con ellos todos los días hasta el fin. Así que tras que Él ascendió, ¿qué hizo? Se sentó, dice la Escritura, a la diestra del Padre. Y luego cumplió su promesa. Y a los 10 días de haberse ido, envió en Pentecostés el Espíritu Santo. Y desde entonces está con nosotros
de forma permanente. Por eso no podemos darle la bienvenida porque siempre está con nosotros. Tampoco podemos despedirnos porque Él está con nosotros. Duerme con nosotros, vive con nosotros las 24 horas del día. Donde nosotros estemos, está con nosotros. Y cuando está aquí, se duele cuando te portas mal. Se duele cuando rechazas lo que Él quiere enseñarte. Lo lastimas. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados como propiedad de Dios. ¿Y sabe qué? Algo que usted no sabe quizá, es que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Algo que usted no sabe es que el mismo Espíritu Santo nos va a resucitar a nosotros. Fue el Espíritu Santo quien bautizó en Pentecostés a los apóstoles y a los discípulos. Y es el mismo Espíritu Santo que los sigue bautizando hoy. Fue el Espíritu Santo quien llevó adelante la evangelización mundial ayer. Y es el Espíritu Santo el que lleva adelante la evangelización mundial hoy. Pasaba el tiempo en la iglesia primitiva y a medida que los discípulos envejecían, los nuevos convertidos, escuche esto, los que vinieron a la fe después de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, no le dieron la misma importancia al trabajo del Espíritu Santo. Y se fue convirtiendo en una presencia distante y lejana. Por eso fue que en el primer concilio de Nicea tuvieron que escribir un credo que fue llamado el credo de los apóstoles. Y ellos tenían que repetirlo continuamente para no salirse de la doctrina. Y a fuerza de repetirla, también se convirtió en una oración repetida por millones de personas. Y por eso es, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese fue el credo. Se puede decir, fue la doctrina que tenían que dejar los apóstoles para las próximas generaciones. Es por eso que insisto tanto en que ustedes aprendan y aprendan bien, porque si ustedes no aprenden bien, cuando les toque a ustedes llevar adelante la obra, ustedes pueden llevar la alma al infierno mismo, aún sentados en la iglesia. Por eso es que con este credo, a través de estas palabras, quiero que entiendan que estos que escribieron estas palabras no fueron los mismos que fueron bautizados por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y decían después de cada reunión, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Usted lo lee eso en el libro de los Hechos y lo va a encontrar. Ellos hacían sus reuniones, oraban al Señor, el Espíritu Santo estaba presente en sus corazones, hablaba por cualquiera de ellos y después de la reunión decían ellos, bueno, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros y vamos a hacer tal cosa. Pero estos otros que escribieron este credo, ellos no fueron parte de los primeros 120 bautizados con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por decirlo así, la tercera persona divina que está en acción permanente sobre la tierra, y todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace mediante su Espíritu. Toda experiencia de los creyentes, comenzando desde el perdón de pecados, la respuesta a la oración, la seguridad de la salvación, el gozo, las mismas sanidades, las señales, todo lo realiza el Espíritu Santo. Meditando en la palabra, me topé otra vez con esa parte que dice que el Espíritu Santo convence. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué tiene que convencernos? Porque nosotros no pensamos que somos pecadores. Por eso es que Él tiene que convencernos. ¿Cómo vamos a aprender del Espíritu Santo? Cuando nosotros estudiamos. Por eso es que estudiamos y leemos la Escritura. Muchos comentaristas dicen que el libro de los Hechos no debía llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino debió llamarse los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en acción. El Espíritu Santo es el recurso que Jesús nos prometió antes de irse al cielo. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo era prácticamente desconocido para la mayoría, porque solamente intervenía en raras ocasiones. Venía a veces sobre algunas personas, por eso los primeros discípulos necesitaban conocerlo, pero de una manera real. Y el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, es la historia de la presencia del Espíritu Santo en el primer siglo de la era cristiana. Y los apóstoles fueron enviados por Jesús para realizar prácticamente una tarea imposible. ¿Sabe por qué era imposible? Porque tenían que llevar el Evangelio al mundo pagano, lleno de dioses falsos. Los romanos tenían 2000 dioses. Y por si fuera poco, el emperador también era considerado como Dios. Por supuesto que todos eran dioses falsos. Porque en realidad, escuche esto, no eran dioses, ¿eran qué? ¿Eran qué? Demonios. Demonios iban a pelear con el mundo espiritual. ¿Y qué era lo que tenían que hacer ellos? Esparcir la luz en medio de las tinieblas. Y sabemos por la misma Escritura que el príncipe de las tinieblas nunca abre las puertas de los que tiene encarcelados y los mantiene en oscuridad, los mantiene en ceguera a la mayoría de la humanidad, y para que la gente despierte en esos territorios, ¿qué se tiene que hacer? Predicar el Evangelio del Reino, que es quien trae la verdadera luz en las tinieblas. Es con la predicación, es con la palabra, no echando aceite por todas partes. Es con la predicación. La predicación es la que hace caer las escamas de los ojos. Así que los enviados, tanto los apóstoles como los discípulos, seguidores de la fe en Jesús, eran gente común, eran gente del pueblo en su mayoría. Casi todos eran pescadores,
y campesinos. Ellos necesitaban un poder superior que pueda quitarles la cobardía, la vergüenza, los complejos de hablar en público y el temor. Por eso a ellos les fue hecha esa promesa que está en Hechos capítulo 1, verso 8. Van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Él les va a quitar el temor, Él les va a quitar la cobardía y recién van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos daban testimonio del sacrificio de la cruz y de la resurrección, y eso los llenaba de coraje. Y la sencillez de sus palabras, porque no eran palabras rebuscadas, les dio tanta fama que a pesar de que han pasado más de 20 siglos, todavía nosotros seguimos hablando de estos hombres porque se convirtieron en gigantes de la fe. ¿Qué fue lo que sucedió realmente el día de Pentecostés? Fíjense que los apóstoles no estaban invocando al Espíritu Santo, pero de repente comenzó a soplar ese viento fuerte, ese viento recio, como dice la Escritura. Y Él se presentó como una fuerza poderosa y descendió sobre la tierra. No solamente sobre los 120, descendió sobre la tierra. Y el Espíritu Santo no escoge a los más fuertes y capaces, tampoco los ignora, pero su propósito es dar fortaleza al débil y al que se considera a sí mismo pequeño. Es la debilidad del hombre lo que lo atrae. Porque dice la Escritura que Él se perfecciona en la debilidad. Así que mientras más débiles somos, Él es más fuerte en nosotros. Y su característica principal es perfeccionarse en la debilidad. ¿Por qué? Porque puede mostrar con más habilidad, disposición, destreza, maestría, su poder y su gloria. El Espíritu Santo es la promesa del Padre enviada para los que son sus hijos. Él es eterno y no es un Dios indiferente. Él está activo como lo estuvo desde el principio de la fundación del mundo, porque Él es el poder que mueve el evangelismo mundial. Sin Él no hay cristianismo. ¿Por qué? Ya se los dije hace rato, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si Él no actúa, la gente no se convierte. Si Él no actúa, la gente no siente convicción. Si Él no actúa, la gente no se arrepiente. Si Él no actúa, la gente no cambia. Si Él no actúa, la gente no es transformada. ¿Por qué tiene que convencernos de pecado? Porque todos somos pecadores y no hay, dice la Escritura, ni un justo. ¿Por qué tiene que convencernos de justicia? Porque nuestra justicia propia, dice el libro de Isaías, no es más que un trapo sucio, no es más que un mode. ¿Y por qué tiene que convencernos de juicio? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado. Y los que no quieran a Cristo, van con su papito, para abajo. Si el Espíritu Santo no nos convence, nadie puede ver lo pecador que es. Él hace que comprendamos el trabajo de Dios Hijo como sustituto del pecador delante del Padre. Nos muestra que Dios nos acepta solo si reconocemos lo grave que es haber ofendido a Dios. Porque alguien inocente como Jesús, el Cordero de Dios, tuvo que morir por nuestros pecados. En otras palabras, en nuestro reemplazo. Y al mismo tiempo,
Jesús es el único camino para que los seres humanos vuelvan al reino y se reconcilien con Dios el Padre. ¿Por qué, viene la pregunta, tenemos que reconciliarnos con Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay una separación eterna debido a la rebelión. Y eso tenía que ser tratado. Y la forma era a través de un sacrificio de un justo por los injustos. En su humanidad, Jesús fue como cualquiera de nosotros. Pero Él tomó voluntariamente el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Vivió en un cuerpo humano para experimentar todos los aspectos de una experiencia humana. Deseó sentir lo que nosotros sentimos, pensar lo que nosotros pensamos, pero sin rebelarse, y esa es la diferencia. ¿Cuánto estuvieron los discípulos siendo enseñados por Jesús? 3 años, ya. Si los apóstoles que fueron enseñados por Jesús durante 3 años y medio necesitaron el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a los paganos, a los adoradores de dioses paganos, nosotros lo necesitamos aún más. Cuando ustedes renueven o renoven su pacto con Él, confiesen sus pecados, entonces van a poder sentir lo que sentían antes. Y Dios les va a poder ayudar a testificar. ¿Por qué? Porque Él le quita a uno el temor, le da valentía. Por eso es que dice que los discípulos predicaban porque tenían denuedo, valentía tenían. Antes de la resurrección, toditos escaparon muertos de miedo. Pero después de la resurrección, cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos tenían una valentía. Pedro, que negó a Jesús delante de una criada, se levantó delante de 3,000 personas y dio su primer mensaje. Después se paró delante de 5,000 personas, dio su segundo mensaje. ¿Por qué? Porque él había recibido valentía, denuedo, vigor de parte del Espíritu de Dios para testificar las bondades de un Dios que le había perdonado y antes le había advertido que lo iba a negar. Amén. Póngase de pie. Dígale al Señor: Señor, porque yo no siento lo que otros sienten. Mostrarme, Dios, por qué yo me siento como estancado. Tu palabra dice: ¿quién puede entender sus propios errores o sus propios pecados a menos que tú nos muestres? Tú eres Dios. Tú conoces el corazón de Dios y conoces mi corazón. Yo necesito, Dios, avanzar. Yo quiero comer la palabra. Quiero disfrutarla, la palabra. Quiero saborear tu palabra. Quiero entender tu propósito para mi vida. Aplica tu sangre, Dios. Aplica tu sangre a cada vida, Dios. Trae limpieza. Trae purificación, trae libertad, Señor. Hazlo, Dios. Gracias, Señor. Dale gracias a tu Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.